amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Si aún no te suscribes al canal, te sugiero que lo hagas, te lo recomiendo ampliamente. Dale click al botoncito que está aquí abajo y a la campanita para que recibas una notificación cuando tenemos un nuevo video, una nueva receta sin azúcar, sin harinas refinadas, sin gluten, muy saludable, muy fáciles de hacer. Como esta que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer unos pockets para que desayunes. Yo los rellené de pollo con queso cheddar. Tú los puedes rellenar de lo que más te guste. Están bien ricos, bien suavecitos, deliciosos. Los puedes hacer un sábado o un domingo para que los tengas ya preparados en la mañana cuando te vayas al trabajo o a la escuela. Bien esponjositos, bien doraditos, bien ricos. Así que quédate y vamos a ver cómo se hacen estos y deliciosos pockets para desayunar. ¡Comenzamos! En tu procesador de alimentos, agrega la harina de coco, las semillas de linaza molidas, polvo para hornear, la grenetina o xanthan gum y la pizca de sal. Procesa durante algunos segundos, únicamente para que los ingredientes se mezclen. Vuelve a poner en marcha el procesador y agrega la mantequilla fría en cuadritos, hasta que veas que la masa se ha hecho grumos. Quita la mezcla pegada de las paredes del procesador y agrega el queso crema. Vuelve a mezclar e incorpora las claras de huevo. Para el procesador cuando veas que se empieza a formar una pelota. Vas a tener una masa suavecita. Puedes crear un tríptico con papel encerado, así como el mío, de 15 centímetros de largo por 12 de ancho. O puedes aplanar toda la masa y después cortar los pockets. Divide la masa en 8 porciones de aproximadamente 60 gramos cada bolita. Aplana las bolitas con un rodillo hasta que se forme un rectángulo. Moja las orillas y el medio del rectángulo con la yema de huevo. Agrega el relleno de tu preferencia, poniéndolo en una mitad del rectángulo, así como te lo muestro aquí. Yo las hice de pollo y queso cheddar. Cierra los pockets doblando los rectángulos a la mitad. Cierra las orillas cuidadosamente con las yemas de tus dedos, sin oprimir los pockets en el centro. Ponlo sobre una charola con papel encerado y barniza los pockets con yema de huevo. Hornea durante 17 minutos a 180 grados centígrados, poniéndolos en medio de tu horno. Te sugiero que cuando estés cerrando tus pockets lo hagas cuidadosamente y no los aplanes mucho con tus manos cuando ya estén rellenos, porque entonces te van a quedar no tan esponjositos. El único ingrediente que puedes sustituir en esta receta es la grenetina en polvo. Si no quieres ponerle grenetina en polvo, entonces te sugiero que le pongas media cucharadita de xanthan gum, goma sántica, goma de guar. Con cualquiera de estos nombres los puedes encontrar en las tiendas, en los supermercados, en el área donde están todos los productos sin gluten o en el área de repostería. También lo encuentras en tiendas donde venden productos naturales. El xanthan gum, goma sántica es un polvo que nos va a servir para hacer recetas sin gluten. Este polvo sirve para que la masa se una y
no se te rompa. Te recomiendo ampliamente que lo consigas porque seguramente lo vamos a estar utilizando en muchas más recetas. También te recomiendo que peses los ingredientes. Es muy recomendable en este estilo de vida que cuando hagas una receta los peses los ingredientes para que siempre obtengas el mejor resultado. Recuerda que estos pokés los puedes rellenar con lo que tú prefieras. Los puedes hacer dulces o salados. Regálame aquí abajito un cangurito porque esta receta es como la bolsita de un canguro. Recuerda darle like a este video, suscribirte y compartirlo. Y así cada día nuestra familia va a crecer mucho más también. Recuerda enviarme la foto cuando hagas estos ricos y deliciosos pockets. Ya sabes que me encanta ver tus creaciones. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta.